Esto es Agenda 7.3, hoy 23 de enero, soy Jennifer Salazar. Vamos a revisar los temas culturales importantes del día y vamos con el norte del país. En Chiclayo, niños de Tucumé aprenden a valorar su historia a través de talleres de arqueología. Proyecto educativo lo que busca es fomentar el respeto por los sitios arqueológicos. Conservar y valorar el legado de nuestros ancestros es lo que se enseña en el Museo de Sitio de Tucumé. Con pinceles, espátulas, bombillas y badilejos, los niños de esta ciudad aprenden en la Clínica de Arqueología y Conservación cómo trabajar con los nuevos descubrimientos en las huacas. Lo que buscamos aquí es un poco que los estudiantes de Tucumé conozcan de la labor de un arqueólogo y que puedan un poco, a través de este conocimiento, valga la redundancia, conocer el patrimonio y respetarlo, ¿no? Nadie conserva, nadie cuida lo que no conoce o lo que no cree que sea suyo. Este proyecto educativo se ha convertido en el semillero de formación para pequeños arqueólogos. Los niños se muestran muy contentos con aprender y conservar importantes piezas que forman parte de nuestra historia. Nosotros valoramos nuestra cultura porque nosotros como peruanos nos hace muy felices peruanos porque sentimos ese orgullo por nuestra cultura. En Tucumé se encuentran 26 pirámides e importantes piezas arqueológicas que son el atractivo de miles de turistas durante todo el año. Bueno, los libros que fueron retirados de 3 bibliotecas en Piura serán devueltos a más tardar en febrero. Mientras tanto, el alcalde del distrito La Huaca reconoció que el procedimiento fue inadecuado. Vacíos, así lucen los estantes de la biblioteca La Huaca, tras la intervención de un grupo de serenos que se llevó cerca de 2.000 libros y textos escolares que eran utilizados por la comunidad. No ha habido no han adquirido material, no han comprado material bibliográfico alguno. Todo lo que estaba aquí es donación. Un poco de impotencia porque, bueno, ha sido por años que he estado bajo mi vigilancia, ¿no? Al respecto, el alcalde del distrito, Juan Carlos Acaro, reconoció que retirar los libros fue inadecuado, pero que lo hizo por un tema de seguridad. Que esta pequeña biblioteca estaba funcionando en un comedor. Había un alto riesgo, ¿no? A 2 metros había una cocina semi-industrial, había balones de gas. Entonces, una de las acciones rápidas que tomamos, de repente no fue el procedimiento correcto, pero nosotros, cuidando la integridad de los pequeños o de los usuarios, optamos por retirar los libros. Sin embargo, otros 2 establecimientos de lectura que no tenían riesgo fueron cerrados. Un miembro de la Dirección del Libro y la Lectura, anexo al Ministerio de Cultura, dialogó con la gerencia municipal, logrando fijar fechas en que los libros serán colocados nuevamente en las estanterías de donde fueron retirados. Como un plazo máximo para este proceso, el gerente municipal nos comenta que será el máximo 15 de febrero. ¿No? Hemos quedado en hacer seguimiento a todo y no solamente esta biblioteca, sino toda la red de bibliotecas que tiene esta municipalidad. A pesar que las bibliotecas continúan cerradas, los niños acuden a estos recintos con la esperanza de volver a encontrar sus libros favoritos. Bueno, vamos ahora a Cusco, en donde una vía de acceso a Machu Picchu se encuentra en riesgo. Especialistas piden la inmediata intervención de las autoridades. Las intensas lluvias continúan causando estragos en el Cusco. La ruta alterna de ingreso a Machu Picchu por la zona de Santa María corre serio riesgo por la crecida del río Vilcanota. El incremento del caudal ha afectado la estructura del puente carrozable, poniendo en peligro a los transeúntes. El director de Defensa Civil de la región, César Chonate, invocó al Ministerio de Transportes a tomar acciones urgentes. Sí tendría que hacerse una evaluación y determinar cuál es la medida correctiva inmediata. No vaya a ser de que mañana ese puente ya esté otra vez colapsando. El titular de Indesi Cusco indica que no se puede suspender el tránsito vehicular sin antes recibir un informe técnico sobre la situación del puente. Sin embargo, ante el riesgoso panorama, recomienda a la población y turistas tomar sus precauciones. Amigos, vamos ahora con otra información. La primera dama de la Nación y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social premiaron a los ganadores del concurso Mami, Papi, Cuéntame un Cuento. El evento tuvo como principal evento luchar contra la anemia.
A través de las palabras, con fantásticas historias, padres de familia enfrentan la anemia. Ellos participaron en el concurso Papi, Mami, Cuéntame un Cuento. Y a través de estos cuentos y a través de estas actividades, nosotros tratamos de lograr en los niños un desarrollo integral en todos sus aspectos. La primera dama de la Nación, Maribel Díaz, junto a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, entregaron los premios a los ganadores del concurso. Este 2019, dentro de nuestro CUNAMás y los programas sociales, vamos a bajar mínimo 10 puntos la anemia. Ya hemos bajado 9 puntos el año pasado. Resaltaron el rol de los padres en casa para enfrentar este mal. Además, la ministra La Rosa sostuvo que una de las principales metas del gobierno para este año es reducir los niveles de anemia. Espero que los padres también pongan su empeño en contarle cuentos a los chicos y juntos creemos para los chicos un espacio lindo, tierno, un espacio de protección y de cariño. Padres de familia de San Martín, Apurímac y Ancash alcanzaron los primeros puestos del concurso organizado por el programa Cuna Más. Vamos ahora con otro tema. El director de orquesta Gustavo Dudamel es el primer venezolano en conseguir su estrella de la fama de Hollywood. Dudamel celebra ante este galardón justo cuando cumple 10 años como director de la Filarmónica de Los Ángeles. Es el primer venezolano de la historia en conseguir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gustavo Dudamel celebra este galardón justo cuando cumple 10 años como director de la Filarmónica de Los Ángeles. Durante la ceremonia ha hecho referencia a la crisis política y económica de su país. Venezuela vive una situación social y política inaceptable y debemos seguir luchando ahora más que nunca por la transformación que nuestro pueblo se merece. Mañana es un día crucial en el cual el inmenso clamor de las mayorías debe ser escuchado y respetado. Así apoyaba el director la manifestación convocada para este miércoles en Caracas. Dudamel también ha dedicado esta estrella al pueblo venezolano, como ejemplo de inspiración, dice, durante estos momentos tan terribles. El director venezolano siempre había mantenido una buena relación con el gobierno de su país hasta la represión de las protestas del año pasado, en las que murió un miembro de las orquestas juveniles de Venezuela. Un aliciente, una esperanza para el pueblo venezolano que hoy vive una jornada bastante complicada. Vamos a regresar a nuestro país. Nuestra compañera Claudia Álvarez nos trae detalles de la muestra Lima 484 aniversario, miradas, reflexiones y lecturas en torno a la ciudad. La Galería de Arte Municipal Pancho Fierro se une al aniversario 484 de Lima con esta exposición denominada Miradas, Reflexiones y Lecturas en torno a la ciudad. Y precisamente en este espacio vamos a poder encontrar una serie de trabajos de artistas que van desde pinturas, grabados, fotografías, videoarte, entre otros objetos de arte. Y precisamente estamos con el curador Juan Peralta, quien nos va a dar mayores detalles sobre esta exposición, Lima 484 aniversario. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué temas se abordan en esta exposición? En realidad son temas diversos, puesto que el mismo título expresa esta diversidad de miradas, digamos, desde artistas que vienen desde la línea de la pintura, el grabado, la acción o la performance, por ahí que conjugando con lo que es la fotografía y también con la escultura, ¿no? Hemos trabajado reuniendo algunos elementos o algunos trabajos que forman parte de la pinacoteca, como por ejemplo las acuarelas de Pancho Fierro, ¿no? Por ahí hemos encontrado también un cuadro de Víctor Humareda, ¿no? Lo cual nos permite establecer una serie de, digamos, de temas que van desde personajes populares, los vendedores ambulantes de Lima, que hoy se mantienen como una manifestación o actividad constante a lo largo de la historia de Lima, pero también temas que vienen con la alegoría, de una manera icónica de representar a la ciudad en términos de migración, ¿no? En términos de religión. También tenemos aquellas
miradas, digámoslo, que van por el lado del lado de la apropiación, digamos, que es un poco revertir la historia real, digamos, de la ciudad para volverla simbólica, como por ejemplo en algunas obras de, digamos, Teresa Burga o Quique Polanco o Quijano, por ejemplo, ¿no? Es una mirada evolutiva y plural, porque vemos piezas que van desde pintura, grabado, o piezas más actuales como son videoartes o materiales reciclados también. Sí, bueno, es que Lima es eso. Lima es una mixtura de posibilidades y sobre todo son posibilidades que para el artista, digamos, si bien parte de ese acercamiento a la ciudad, ese acercamiento a las problemáticas de la ciudad, a la realidad, digamos, lo llegan a, digamos, a personalizar, digamos, a un proceso reflexivo para volcarlos finalmente en propuestas visuales, ¿no? Entonces terminan siendo expresiones que si bien marcan una contemporaneidad de Lima, de algunos temas que ofrece o algunas situaciones que ofrece a la misma ciudad, también tiene que ver con temas que aún están por solucionar, como por ejemplo el caso de el racismo, ¿no? O temas como la interculturalidad, la integración, ¿no? Y bueno, Lima está creciendo cada vez más y seguirá creciendo, ¿no? Sea a nivel horizontal o a nivel vertical, y todos sabemos las problemáticas que día a día siempre están expuestas a la ciudad, y me parece que esta es una muestra diversa, plural, que justamente es un poco, nos hace ver lo que es Lima, ¿no? Esa pluralidad que forma parte de nuestra ciudad, ¿no? Gracias. Y precisamente a medida que Lima evoluciona, los artistas la reflejan desde su mirada, y precisamente tenemos con nosotros al artista Luis Torres Villar, quien va a presentar su obra Los frutos de tu envidia. Cuéntanos, ¿qué abordas en este grabado? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Sí, básicamente la pieza que presento es una silografía en gran formato. Es un paisaje de esta otra Lima, que es la Lima periférica, ¿no? Que es el lugar donde yo vivo. Entonces, en general la muestra es interesante porque nos permite ver un abanico de posibilidades de diferentes autores y cómo estos abordan, digamos, sus propios paisajes, ¿no? O su forma de entender la ciudad. La pieza es San Juan del Urigancho, la zona donde yo vivo, la periferia, donde se ve básicamente el proceso de la ciudad y cómo la ciudad de Lima sigue creciendo, ¿no? Y se sigue reinventando, ¿no? A partir de la diferencia de sus migrantes, ¿no? Entonces, para mí es interesante y siento que es una historia totalmente potente, heroica, y por eso es que creo que el grabado tiene esas dimensiones, ¿no? Un formato heroico. Normalmente el grabado es pequeño, pero siento que el tamaño no alcanza para llamar o señalar ese tipo de situaciones, ¿no? Lo que vemos es una festividad, primavera. Es Lima, ¿no? Así es Lima, en todos sus horizontes, en todas sus formas. Muchas gracias. Okay. Para todos los interesados en ser parte de esta exposición, la encuentran en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro hasta el 17 de marzo. Con esta información regresamos contigo, Jennifer. Gracias, Claudita, por estos detalles. Hacemos una breve pausa, regresamos con más. Continuamos con más información. Esto es Agenda 7.3. Muchísimas gracias por su sintonía. Este es un mes sin duda de celebración y también de reflexión acerca de nuestra ciudad, Lima, capital. Y uno de los asuntos o temas que nos genera mucha preocupación es, por ejemplo, cómo están estructuradas nuestras calles. Si para muchos de los peruanos limeños es complicado transitar, es mucho más difícil para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, teniendo en cuenta que son alrededor de 1 millón de peruanos. Y en medio de toda esta problemática, hay quienes se atreven y asumen el desafío de empoderar a personas con discapacidad para poder descubrir nuestra ciudad y descubrir el patrimonio que alberga. Vamos a conversar de este tema con Vladimir Velázquez, él es director del proyecto Lima Antigua, porque él tiene una interesante iniciativa que recorre lugares históricos con personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Explíquenos un poco de qué se trata esta iniciativa. Bien, es un programa de recorridos histórico-patrimoniales dedicados exclusivamente a atender a personas con discapacidad visual. Salimos a la calle
intervenimos la ciudad a partir de caminarla, disfrutarla y a veces reconocer las distintas falencias de las cuales carece, ¿no? Desde los semáforos de repente sonoros, los pisos podotáctiles, y aún así nosotros descubrimos patrimonio, es decir, visitamos diferentes espacios de la ciudad y encontramos escultura pública del siglo XIX, encontramos monumentos con placas de bronce, relieves de casas, casonas, y a partir de ello este programa que se llama En Contacto con el Patrimonio, lo que busca es reforzar los derechos culturales que tenemos todos los ciudadanos y, claro, los ciudadanos también con discapacidad visual. Bueno, esto es como viene articulado dentro del trabajo que vienes haciendo en Lima Antigua a través de las redes sociales. Lo que buscas es rescatar nuestra memoria gráfica. Pero ¿cómo es que nace esta iniciativa? Porque desde ya es un gran desafío trabajar con una población que, claro, es muy complicado teniendo en cuenta cómo está edificada nuestra ciudad. Bueno, todo inicia a partir de una invitación que recibo del Ministerio de Cultura para explicar un poco sobre el trabajo en redes sociales que llevo con Lima Antigua. Todo netamente visual. Y uno de los invitados a la charla fue el presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Perú. Y él realizó una pregunta. Claro, en ese momento todos atendieron a la pregunta, pero pocos quizás se dieron cuenta de que era una persona invidente. Entonces yo lo veo y en la mente empiezo a cocinar la idea. Y digo, si yo realizo visitas guiadas con personas que ven, ¿por qué no hacer con personas que no ven? Y luego me preguntaba también, ¿y cómo llegó esta persona que es invidente? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cómo hizo para movilizarse en el automóvil? ¿Cómo hizo para empezar a caminar por esas veredas tan estrechas por las cuales nosotros pasamos? Todo eso en la mente hasta que cuando llego al momento del break, lo conozco, le intercambio unas palabras con él y pacto una reunión para poder realizar un proyecto que en ese momento se me había ocurrido en el imaginario. Ya cuando llego a la casa, me echo a la cama y digo, uy, ¿y ahora? ¿Cómo hago todo esto? Y poco a poco lo que tuve que hacer es entrar en la realidad de las personas con discapacidad visual. Convivir con ellos, almorzar con ellos, acompañarlos de repente a tomar el carro, a su casa, saber cuáles eran sus necesidades, sus carencias, sus potencialidades, y a partir de eso trabajar lo que era el lado humano. Porque hay mucho en esto que puede ser, si bien documental, histórico, patrimonial, hay mucha labor de lo que es trabajar con el prójimo, acercarlos a la cultura. Yo, por ejemplo, cuando suelo visitar museos importantes en la ciudad, no veo ninguna persona invidente. Y es porque todo está dispuesto de manera audiovisual. Todo está dispuesto para que las personas lo puedan atender con un solo sentido, que es la vista. Y es como de repente nosotros estamos regidos. Ahora, el tema de tú mismo diseñas esos circuitos. ¿Qué criterios tomas en cuenta para hacer estos recorridos, ¿no? ¿Y qué tipo de patrimonio son los que sueles visitar? Porque me imagino que tendrás que, no sé cómo le manejas, descartar algunos, ver cuáles son más viables. En un principio trato de utilizar todo el patrimonio que hay alrededor nuestro, todo lo que es público. Es decir, tenemos patrimonio en cantidad. Nosotros visitamos, o hemos visitado desde la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Bolognesi, la Plaza Italia en Barrios Altos, hemos llegado hasta el mismísimo interior del Palacio de Gobierno, y previamente lo que yo hago es un recorrido inicial. Primero yo, para detectar cuáles son las zonas importantes, las zonas que se pueden recorrer, como las zonas donde no podemos llegar todavía. Hasta yo en algunos momentos trato de cerrar los ojos e introducirme en ese mundo, en el mundo a ciegas, y de esa manera trato de sensibilizarme. Entonces, si yo lo puedo hacer, entonces cuento con las garantías de poder llevar a las personas, cada una con un guía de apoyo que nos ayuda a conducir a las personas invidentes alrededor de la ciudad. Y hasta ahora no ha habido ningún problema, salvo una pequeña anécdota que sucedió en uno de los recorridos que hicimos. Ahora, estos grupos, ¿cuántas personas lo conforman? Me imagino que hay un número determinado, porque claro, es una gran responsabilidad también movilizarse por la ciudad teniendo en cuenta lo complicado que es. Cosa que no debería ser así. La ciudad se supone que está diseñada para todos, para las personas con discapacidad visual, para las personas con silla de ruedas,
Es decir, esto también es un llamado de atención a las autoridades y a los mismos ciudadanos para que seamos más sensibles frente al prójimo. El prójimo en realidad no es la persona que te cae bien, el prójimo es el que está próximo a ti, que puede ser desde una persona con discapacidad visual hasta una persona con silla de ruedas. Y los derechos culturales son para todos. Y entonces, al trabajar bajo esa premisa, lo que yo hago es recorrer la ciudad y recorrer los espacios que yo mismo puedo disfrutar, pero invitar a los demás a que puedan ser parte de esta aventura, digámoslo así, de descubrir patrimonio que probablemente ellos en su recorrido de la casa a su oficio han quizá pasado delante de esas esculturas, pero casi nadie les había dicho de que ahí existían 4 esculturas del siglo XIX y que estaban expuestas como para que uno pueda tocarlas. Bueno, me imagino que también se generan estos espacios de diálogo, no solamente desde el momento de palpar, sino conocer qué representa cada escultura, por ejemplo. Ahí es donde viene la parte histórica documental, donde es un pequeño resumen histórico de los detalles, tanto de la edificación como de la escultura, y también vienen anécdotas. Anécdotas bien interesantes porque dentro de la población con discapacidad visual existen personas que han tenido vista y que la perdieron de repente por algún accidente, pero que ellos pueden tener el recuerdo vago de que han pasado por ahí y de que recuerdan haber visto en algún momento que existía una escultura. Pero en este momento, refrescar la memoria a través de la nueva manera de ver, que es el tacto, hace que simplemente sea una experiencia prácticamente inolvidable para ellos. Bueno, finalmente, Vladimir, ¿cómo el público que nos está viendo puede conocer qué días son estos recorridos, cómo lo estructuran, de repente algún número de contacto? A partir de la gestión a través de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, que su sede queda en la Plaza Bolognesi, entre la Avenida Brasil y Guzmán Blanco. Los recorridos, por lo general, los hacemos una vez al mes, los domingos, en la mañana, para evitar un poco el tráfico de los vehículos. Y sobre todo, lo más importante es que una vez que se realiza el recorrido, y tengo aquí un material que te puedo alcanzar, es todo el registro de texto, o sea, la información histórica, se registra tanto impreso en tinta, como también impreso en sistema braille, de tal manera de que este material queda consignado en la biblioteca de la Unión Nacional de Ciegos del Perú para que esto pueda ser consultado. Hemos recorrido prácticamente más de 20 espacios en Lima y también esto ya es prácticamente un proyecto que podría ser asumido de repente por la Biblioteca Nacional o a puertas de un bicentenario. O del municipio ya también, tener ¿no? una publicación exclusivamente de la historia de la ciudad de Lima para la población con discapacidad visual. Muchísimas gracias por todos gracias. estos detalles y importantísimo el trabajo que viene realizando Vladimir Velázquez, director del proyecto Lima Antigua, que también tendremos quizás en otra oportunidad para hablar de ese proyecto y dándonos estos detalles, ¿no? En contacto con el patrimonio. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos en otra edición.